Pero un minuto más, ¿ya? Estamos viéndolo y otra vez enviándole la invitación a su compañero. Buenas noches, Lice. Buenas noches, ¿cómo están? Lice, ¿puedo pasar de acá con mi hermana? Claro, claro. Que mi celular no da. Ya. Dice, ¿es necesario prender la cámara? No, en el seminario no. En el seminario no soy tan jodido. ¿Ya? Ok, gracias. Ya. Atento acá. Gracias a Dios. Qué mal. Ya. Atentos acá. Ya. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es soy ingeniero comercial. Me llamo Jimmy Jorge Ruiz Rivera. Tengo diplomado en educación superior y en liderazgo emprendedor. En esta oportunidad con ustedes vamos a estar hablando sobre reglas de sociedades. ¿Ya? Voy a silenciar por el tema de que ya hay ruido e interferencia. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de silenciar a algunos de ustedes. ¿Ya? Entonces, comenzamos. ¿Ya? En el tema que vamos a ver hoy día, en reglas de sociedades, en reglas de sociedades se les enseña a repartirse las utilidades o las pérdidas de una empresa. ¿Ya? Entonces, dentro de las sociedades, ya tenemos las sociedades civiles y las sociedades mercantiles, pues, ¿no? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado con las organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro en administración, ¿no? Las con fines de lucro son las que generaban utilidades de la sociedad y las sin fines de lucro eran las que brindaban una ayuda social a la sociedad, ¿no? Decíamos en administración. Entonces, dentro de las sociedades, ya, denominamos reglas de sociedades, dice, o compañía, a las que se utilizan para repartir proporcionalmente entre varios socios las utilidades o las pérdidas obtenidas en la negociación de la empresa, teniendo en cuenta el capital aportado por cada uno de los socios y el tiempo que mantuvo su capital en la sociedad. Pueden existir 4 casos, ¿ya? Entonces, en reglas de sociedades, ¿ya?, lo que hacemos es enseñarle a ustedes a repartir las utilidades o las pérdidas de una empresa, ¿ya? Por ejemplo, en administración, en algunos, cuando pasamos de lunes a viernes, ustedes tienen que crear un negocio o una empresa. Entonces, a veces ustedes se asocian con las personas, ¿ya?, y uno tiene su socio, pues, ¿no? Entonces, uno a veces cuando tiene utilidades o tiene pérdida, no sabe cuánto de utilidad o cuánto de pérdida le va a tocar a cada persona. Entonces, aquí les enseñamos a repartir correctamente las utilidades o las pérdidas de una empresa, ¿ya? Entonces, acuérdense que dentro de las sociedades, ya tenemos las sociedades, dentro de las sociedades tenemos las civiles y las mercantiles, decían, ¿no? Las mercantiles son las que buscan generarse utilidades de la sociedad y son las consideradas empresas. Entonces, dentro de las sociedades tenemos la sociedad anónima, comandita simple, por acción, accidental. Entonces, dentro de ella, o bien hay utilidades o bien hay pérdidas. Entonces, aquí lo que hacemos es enseñarles a repartir las utilidades o las pérdidas correctamente. ¿Cuánto tiene que asumir cada socio? ¿Ya? Y me dice que hay 4 maneras de repartirse las utilidades o las pérdidas. ¿Ya? Capital y tiempos iguales. Es la primera. ¿Ya? Es como si María Esther, Alicia Rodríguez y Rodney Alberto, ¿ya?, ellos creen su empresa. Deciden los 3 crear su empresa, ¿ya? Y los 3 aportan 5,000. María Esther aportó 5,000, Alicia Rodríguez aportó 5,000 y Rodney y Alberto aportó también 5,000. Entonces, como los 3 han entrado en el mismo tiempo con el mismo capital, entonces su fórmula es bastante sencilla. La G significa ganancia o utilidad, ¿ya? Entonces, ganancia igual utilidad dividida entre el número de socios. Entonces, directamente, lo que hacemos es la utilidad dividida entre el número de personas. Entonces, como ellos han entrado al mismo tiempo con el mismo capital, no hay mucho de qué fórmulas aplicar o algo por el estilo. Es directo.
La utilidad se divide entre el número de personas, cuando todas las personas entran al mismo tiempo con el mismo capital, ¿ya? El segundo caso me dice capital distinto y tiempos iguales, ¿ya? Es como si María Esther, Alicia y Rodney decidan formar su empresa hoy. Hoy crean los tres su empresa, pero María Esther aporta 5,000, Alicia aporta 8,000 y Rodney aporta 10,000. Entonces, ¿qué ha pasado acá? ¿Ya? ¿El capital de las personas es igual? No, es distinto, ¿no? Entonces uno aportó 5, otro 7 y otro 10. Entonces el capital es distinto, pero el tiempo es igual. Los tres han entrado en el mismo tiempo. Entonces, directamente no me interesa su tiempo, sino directamente lo que me interesa es el capital de las personas. Entonces aplico una fórmula sencilla, ¿ya? Su fórmula me dice que ganancia y utilidad por el capital del socio dividido entre total capital, ¿ya? Entonces, esa es la fórmula que aplicamos para el segundo caso, ¿ya? El tercer caso, ¿ya? El tercer caso que tenemos acá me dice capital igual, tiempo distinto, ¿ya? El capital es igual, pero el tiempo es distinto. Es como si María Esther decida formar su empresa, ella aporta 5,000, ¿ya? Después de 4 meses entra Alicia, que aporta 5,000, y después de 8 meses entra Rodney, que aporta 5,000. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Los tres han aportado 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, pero han entrado a formar parte de la empresa en distintos tiempos, Entonces, lo que me interesa es el tiempo de las personas. Lo que me interesa es el tiempo de las personas y no así su capital. Entonces, la fórmula me dice que ganancia igual utilidad por el tiempo del socio, tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a repartir. Luego tenemos, ¿ya? El cuarto caso, ¿ya? Me dice lo siguiente. Capital distinto y tiempos distintos, ¿ya? Es como si María Esther, ¿ya? Decida formar su empresa hoy con un capital de 5,000, Alicia entra de acá 6 meses con un capital de 10,000, Rodney entra después de 2 años con un capital de 20,000. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Los capitales y los tiempos son distintos, ¿ya? Entonces, cuando el capital y el tiempo es distinto, la fórmula que utilizamos me dice que es ganancia igual a utilidad por factor socio total factor. Entonces, estos son los 4 casos, estos son los 4 casos para poderse repartir las utilidades o las pérdidas, ¿ya? Las utilidades o las pérdidas las distribuimos de esa manera. Entonces, pero tenemos que saber cómo distribuirla correctamente, mis utilidades o mis pérdidas, ¿ya? Tengo que saber cómo distribuirla correctamente mis utilidades o mis pérdidas, ¿ya? Entonces, en regla de sociedades, ¿ya? Lo que hacemos es enseñarles a repartirles las utilidades o las pérdidas de una empresa, ¿ya? Si fuera pérdida lo que hay que repartir, ¿ya? Si fuera pérdida lo que hay que repartir en cualquiera de estas fórmulas, ¿ya? Lo único que cambia la fórmula, en vez de la G, se pone la letra P, y en vez de la palabra utilidad, viene la palabra pérdida. Por ejemplo, así, ¿ya? En vez de utilidad, en vez de la G, lo cambiamos por P, y en vez de donde iba la palabra utilidad, ponemos la palabra pérdida. Entonces, eso es lo que cambia en la fórmula, ¿ya? Entonces, después el procedimiento es el mismo, ¿ya? El procedimiento en los enunciados es el mismo. Entonces, en regla de sociedades hay estas 4 maneras de repartirse las utilidades o las pérdidas. Y uno tiene que saber en cuál de los casos están los ejercicios que de repente se le presentan, ¿no? Con las sociedades de las empresas y todo eso, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos 4 casos, ¿ya? 4 casos, ¿ya? En el primer caso que tenemos, ¿ya? En el primer caso que tenemos, el primer enunciado que me está dando, ¿ya? Me dice 3 personas se asociaron. 3 personas se asociaron. ¿Qué le está diciendo ahí? Que las 3 personas han entrado en el mismo tiempo,
aportando cada una de ellas 7.000 bolivianos. Entonces, aquí en el primer ejercicio le está diciendo que las tres entraron en el mismo tiempo con el mismo capital. Entonces, cuando entramos en el mismo tiempo con el mismo capital, nos encontramos en capital igual y tiempo es igual. El capital y el tiempo es igual, ¿no? Entonces, ahí aplicamos la primera fórmula del primer ejercicio. Me dice, después de cierto tiempo liquidaron la sociedad y se distribuyeron una ganancia de 45.000. ¿Qué es la ganancia? Es la utilidad. Entonces, lo que queremos saber es cómo repartir estos 45.000 a todos los socios, ¿no? En el primer caso. Entonces, no hay mucho problema, ¿ya? En el segundo caso, me dice, en una sociedad formada por Gabriel y Anneli, se obtiene una utilidad de 20.000. En un determinado ejercicio, si el capital de Gabriel es de 2.800 y el capital de Anneli 2.200, ¿qué parte de esta utilidad le corresponde a cada socio? Si nos damos cuenta, ya, el capital de Anneli es de 2.200 y el capital de Gabriel de 2.800. ¿Son iguales? No, digamos, no. Los capitales son diferentes, pero ellos han entrado en el mismo tiempo a formar parte de la empresa. Han aportado distintos capitales, pero han entrado en distintos tiempos. No, perdón, han aportado distintos capitales, pero han entrado en el mismo tiempo. ¿Ya? El tercer caso me dice, Ana Beiba emprende un negocio con un capital de 5.300. A los 4 meses toma como socio a Jorge, que aporta 5.300. 2 meses más tarde aceptan como socio a Liz, que aporta 5.300. Y 2 meses más tarde aportan a Leandro, que aporta lo mismo que los anteriores. Entonces, si nos damos cuenta, en el tercer caso, todos están aportando 5.300. Todos aportan lo mismo. Entonces, no me interesa su capital, sino directamente lo que me interesa es saber el tiempo de cada persona. Una estuvo a los 4 meses, otra a los 6 meses, otra 2 meses después. Entonces, su tiempo son diferentes de cada socio. El capital es el mismo, entonces directamente lo que me va a interesar va a ser el tiempo en este ejercicio, ¿ya? En el cuarto que tenemos, ¿ya? El cuarto enunciado que me dice, ¿ya? Me dice lo siguiente, ¿ya? Dania, Angelina y Zair se asocian y reúnen 60.000, dice. Se asocian y reúnen 60.000, de los cuales el primero puso 20.000, el segundo 5.000, el tercero los restantes, el primero estuvo por 12 meses, el segundo por 11 meses y el tercero por 10 meses. Y lo que hay que repartir es una pérdida de 12.000. Entonces, en el cuarto caso, si nos damos cuenta, los capitales y los tiempos son diferentes. Entonces, uno así tiene que saber analizar en cuál de los casos podemos aplicar para repartir correctamente las utilidades o las pérdidas de una empresa, ¿ya? Por ejemplo, no vamos al primer caso, ¿ya? Vamos a ir resolviendo caso por caso. Dice, el primer caso es capital y tiempos iguales, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ya? El primer caso me decía, 3 personas se asociaron. ¿Qué le está diciendo ahí? El enunciado le está diciendo que las 3 personas han entrado en el mismo tiempo, aportando cada una de ellas 5.700. Entonces, lo que aportan también es el mismo capital. Entonces, nos encontramos en capital y tiempos iguales. Su fórmula es sencilla, ¿ya? Colocamos datos, ¿ya? ¿Cuántos son los números de socios? Número de socios son 3 personas, ¿ya? ¿Cuánto es la plata que hay que dividir? La plata que hay que repartir son 45.000 bolivianos, que eso es la utilidad o la ganancia. Cuando hablamos de ganancia y utilidad, es lo mismo. Entonces, su fórmula es bastante sencilla. Decíamos que era la fórmula ganancia dividido utilidad dividido entre el número de socios. Entonces, mi utilidad es de 45.000 y los socios son 3. 45.000 dividido entre 3. Entonces, ¿cuánto le toca? De a 15.000. Entonces, a cada socio le va a tocar distribuir 15.000 para uno, 15.000 para otro y 15.000 para el otro. Entonces, de a 15.000 le va a tocar,
a cada socio. Entonces, no se hace nada con estos 5.700 porque es un dato más que le está dando que todos han aportado el mismo capital. Entonces, cuando las personas entran en el mismo tiempo con el mismo capital, directamente la utilidad se divide entre el número de personas. Si fuera pérdida, en vez que diga aquí ganancia, dijera pérdida, lo mismo, el mismo procedimiento, sino que la fórmula lleva P y en vez de utilidad, pérdida. Entonces, 45.000 dividido entre 3.000, cada persona tiene que asumir una pérdida de a 15.000, si fuera pérdida. El mismo procedimiento, lo único que cambia es la percepción. Entonces, con esto no hay mucho detalle, es un ejercicio bastante sencillo. ¿Por qué? Porque todas las personas entran en el mismo tiempo con el mismo capital. Entonces, cuando las personas entran en el mismo tiempo con el mismo capital, directamente la utilidad se divide entre el número de socios. Entonces, como la utilidad es de 45.000 y los socios son 3, 45.000 dividido entre 3, entonces a cada cosocio me le corresponde una ganancia de 15.000. Ya, a cada socio le toca de a 15.000. ¿Ya? En el segundo caso que tenemos, para repartir las utilidades o las pérdidas, ya vamos complicando un poquito los ejercicios, ¿ya? Me dice capital distinto y tiempos iguales, ¿ya? Como el tiempo es igual, no me interesa. Lo que me va a interesar va a ser el capital distinto. Dice el ejercicio. En una sociedad formada por Gabriel y Anneli. Entonces, ¿qué le está diciendo acá? Que Gabriel y Anneli han entrado en el mismo tiempo. Le está diciendo, en una sociedad formada por Gabriel y Anneli. Entonces, su tiempo es igual. Han entrado estas personas en el mismo tiempo. Dice, se obtiene una utilidad, entonces la ganancia es de 20.000. La utilidad viene a ser de 20.000. En un determinado ejercicio, si el capital de Gabriel, 2.800, y el capital de Anneli, 2.200. Entonces, como Gabriel y Anneli han aportado el mismo capital o es distinto el capital. Gabriel me está aportando 2.800 y Anneli me está aportando 2.200. Entonces, obviamente, los capitales no son iguales, son distintos. Entonces, comenzamos a resolver el ejercicio, ¿ya? Y colocamos datos. Los socios son Gabriel y es Anneli. Gabriel y Anneli. Son dos socios de esta empresa. Lo que hay que repartir me dice que es una utilidad de 20.000. La utilidad es de 20.000. El capital de Gabriel me dice que es de 2.800 y el capital de Anneli 2.200. La fórmula que vamos a utilizar para este ejercicio, ¿ya? La fórmula que utilizamos me dice que ganancia igual utilidad por el capital del socio dividido entre total capital. ¿Ya? Tenemos el capital de cada socio. Lo tenemos el capital de cada socio. ¿Ya? El total capital, ¿de dónde saldría para aplicar en esa fórmula? La suma de los dos capitales. Ya, de la suma de estos dos capitales, ¿no? Sumaríamos 2.800 más 2.200, haríamos un total capital de ¿cuánto? Total capital de 5.000. Entonces, la suma de esos valores, ¿ya? Me da un total capital de 5.000. Total capital de 5.000. Entonces, la suma de esos dos valores me da un total capital de 5.000. ¿Ya? Ahora, entonces, como tenemos la fórmula, ¿ya? El tiempo en este ejercicio no me interesa. ¿Por qué? Porque todos han entrado en el mismo tiempo. Entonces, lo que me interesa es el capital de cada una de las personas. Lo que me interesa es el capital. Entonces, aplicamos la fórmula para cada socio. Primero, ganancia para Gabriel, ¿ya? La fórmula me dice, utilidad me dice, ¿ya? Utilidad. ¿Cuánto era la utilidad? La utilidad es de 20.000. Entonces, esos 20.000 vienen ahí. Capital del socio me dice. ¿Cuánto es su capital de Gabriel? Su capital de Gabriel es de 2.800. Entonces, eso viene allá. Total capital viene a ser los 5.000.
los 5,000. Entonces, aplicamos la fórmula, ¿ya? Aplicamos la fórmula para cada uno. Entonces, para Gabriel ponemos 20,000 por 2,800 dividido entre 5,000. Luego la misma fórmula para Anneli. La utilidad sería 20,000. El capital del socio de Anneli sería 2,200. Total capital sería 5,000. Entonces, multiplicamos, ¿ya? Para Gabriel, 20,000 por 2,800 dividido entre 5,000 le corresponde a esta persona 11,200. 20,000 por 2,200 dividido entre 5,000 a esta persona le corresponde 8,800. 8,800. Entonces, ya sabemos, ya, que de estos 20,000 que tenemos acá abajo, ya, que era la utilidad, de estos 20,000 que tenemos acá, ya, esos 20,000 que teníamos ahí, entonces para Gabriel vienen 11,200 y para Anneli vienen 8,800. ¿Ya? Entonces, así se reparten las utilidades o las pérdidas. Si fuera pérdida lo que hay que repartir, lo mismo. En vez que digamos que Anneli o Gabriel va a ganar 11,200 y Anneli 8,800, entonces Gabriel tiene que asumir una pérdida de 10,200 y Anneli tiene que asumir una pérdida de 8,800. El procedimiento es el mismo. Lo único que cambia es la percepción, ¿ya? Entonces, si hubiera un tercer socio, se sigue aplicando la fórmula para un tercero, para un cuarto, para un quinto, digamos. Entonces, así se reparten las utilidades o las pérdidas de su empresa. Cuando ustedes lleguen a crear un negocio, una empresa, y no sepan cómo repartir y las personas han aportado distintos capitales, entonces así se reparte correctamente, ¿ya? Ahora, vamos al tercer caso. Al tercer caso, ¿no? Nos topamos con el tercer caso, ¿ya? El tercer caso que tenemos para analizar me dice capital igual y tiempo distinto, ¿ya? Capital igual y tiempo distinto, ¿ya? Verificamos acá, ¿ya? El enunciado me dice lo siguiente, ¿ya? Ana Beiba emprende un negocio con un capital de 5,300 bolivianos. Dice, a los 4 meses toma como socio a Jorge, que aporta 5,300, ¿ya? 6 meses más tarde toman como socio a Lee, que aporta 5,300. Y 2 meses más tarde toman como socio a Leandro, que aporta lo mismo que los anteriores. Cuando se cumplen 2 años a contar del día en que Ana Beiba emprendió el negocio, hay una utilidad de 68,000 bolivianos. ¿Cuánto recibe cada socio? Le dice. ¿Ya? Entonces, analizamos. ¿El capital de las personas es diferente? No. No, No, es igual. el mismo. Es el mismo, ¿no? Es el mismo. Todos han aportado ¿cuánto? Todos han aportado 5,300. 5,300. Todos han aportado 5,300. Ahora, ¿el tiempo de las personas es el mismo? No. No, no. Es distinto. Es diferente. Por su caso, ¿no? Entonces, su capital es igual, pero el tiempo es distinto. Entonces, como su capital es el mismo, no me interesa este capital. No me interesa el capital de las personas, porque todos han aportado el mismo, ¿ya? Lo que me interesa es saber el tiempo de cada persona. ¿Qué tiempo le corresponde a cada socio? ¿Ya? Lo que me va a interesar es repartir el tiempo de esas personas. Entonces, lo que hay que repartir es una utilidad. ¿Cuántos son los socios? Son 4. Tenemos a Ana Beiba, tenemos a Jorge, ¿ya? Tenemos a Lee y teníamos a Leandro. Son 4 los socios en esta empresa, ¿ya? Entonces, comenzamos a verificar, ¿ya? Ahora, ¿cómo los reparto esto? Como el ejercicio me dice, cuando se cumplen 2 años, como me dice, cuando se cumplen 2 años, hay una utilidad de 68,000. Esos años lo grafico en meses para saber cuándo ha entrado cada persona. Entonces, 2 años en meses, ¿cuántos serían? 24. 24 meses, ¿no? Entonces, grafico 24 meses,
¿ya? 24 meses. Entonces, los 2 años lo grafico en meses. Ahora, comienzo el enunciado para saber quién es la que funda la empresa. ¿Qué dice el enunciado? Ana Beiba emprende un negocio. Entonces, ¿con quién comienza la empresa? Con Ana Beiba. Entonces, la primera socia de la empresa es Ana Beiba. Entonces, su tiempo de Ana Beiba, ¿ya? Su tiempo de Ana Beiba va del periodo 0 hasta el final. Entonces, del periodo 0 hasta el final, ¿qué tiempo le pertenecería a Ana Beiba? Los 24 meses. Su tiempo sería de esta persona, tiempo igual a 24 meses. Tiempo igual a 24 meses. Entonces, su tiempo de esta persona serían 24 meses. ¿Ya? Ahora, comienzo a leer el enunciado. Ya sabemos que Ana Beiba emprendió el negocio. ¿Ya? Ahora me dice, a los 4 meses, ¿ya? Dice el enunciado, a los 4 meses, toma como socio a Jorge. ¿Ya? Entonces, como me dice a los 4 meses, entonces Jorge, 1, 2, 3, 4. Entonces, Jorge entraría en el periodo 4, en el periodo 4. Entonces, el tiempo de Jorge del periodo 4 hasta el final, ¿qué tiempo le correspondería? 20 meses. Hacemos una resta, ¿no? 24 menos 4, tiempo igual a 20 meses. Si no se resta, por lo menos en el colegio me han enseñado a contar. Entonces se cuenta del mes siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, licenciado, tiempo igual a 20 meses. Tiempo igual a 20 meses. Entonces, para Jorge, decimos que le ponemos un tiempo de 20 meses. ¿Ya? Ahora, seguimos leyendo el ejercicio y me dice 6 meses más tarde entra Liz. ¿Ya? 6 meses más tarde. No le está diciendo a los 6 meses. No le está diciendo. Le está diciendo el ejercicio. Ana Beiba emprende un negocio con un capital de 5.300. A los 4 meses toma como socio a Jorge que aporta. Y 6 meses más tarde toman como socio a Liz. Entonces, una vez que estaba, ya Ana y Jorge, 6 meses después, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, aquí entra directamente Liz. Entonces, el tiempo de Liz, del periodo 10, que entra Liz, hasta el final, ¿qué tiempo le pertenecería? 14 meses. Hacemos una resta, ¿no? 24 menos 10, tiempo igual a 14 meses. O si no cuento, 1, 2, 3 del mes siguiente, ¿no? Entonces, tiempo para Liz igual a 14 meses. ¿Ya? Entonces, tenemos el tiempo de Liz. ¿Ya? Ahora le dice, tiempo de Liz que aporta 5 meses. Y 2 meses más tarde, toman como socio a Leandro. Entonces, una vez que estaba Ana, estaba Jorge y estaba Liz, 2 meses más tarde, 1 y 2. Entonces, Leandro entra en el periodo 12. El tiempo de Leandro del periodo 12, que entraría hasta el final, 24 menos 12, tiempo para Leandro, tiempo igual a 12 meses. ¿Ya? Entonces, la fórmula me dice ganancia igual. Utilidad, ¿ya? Utilidad, tiempo del socio, total tiempo. ¿Ya? ¿De dónde sacaría el total tiempo? Contando todos los meses que han estado. ¿Ya? Entonces, no tomaríamos los 2 años. No tomaríamos los 2 años. Como para capital hicimos la sumatoria de todo, lo mismo haríamos la sumatoria para hallar el total tiempo. Sumaríamos todos los tiempos 70 de cada una de las personas. El de Ana Beiba, el de Jorge, el de Liz y el de Alejandro, los sumaríamos. ¿Ya? Y estamos hablando de un total tiempo de ¿cuánto? Total 70. Tiempo de 70 meses. Entonces, la sumatoria de todo eso nos da un tiempo de 70 meses. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que repartir? Me decía que había una utilidad de ¿cuánto?
había una utilidad de 68,000. Estos 68,000 hay que repartírselo a todo utilizando esa fórmula. Ganancia igual, utilidad por el tiempo del socio dividido entre total tiempo. Entonces, aplicamos la fórmula correctamente para cada uno de los socios, para no tener problema, ¿ya? Entonces, aplico la fórmula para cada uno de los socios, ¿ya? Entonces, ya, primeramente hacemos para el primero, que sería Anabeiba, la fórmula utilidad, que serían los 68,000 que tenemos de la utilidad, ¿ya? Los 68,000 por el tiempo de Anabeiba, tiempo del socio me dice. El tiempo de Anabeiba me dice que es 24, dividido entre total tiempo. Total tiempo serían los 70 meses, ¿ya? Entonces, aplicamos esa fórmula para Ana. Luego aplico la misma fórmula para Jorge. La utilidad, que serían los 68,000, tiempo de Jorge, que sería 20 meses, total tiempo, que serían 70 meses. Ahora, la misma fórmula aplicaría para Liz. La fórmula sería 68,000 la utilidad, el tiempo de Liz 14, total tiempo 70 meses. La misma fórmula aplicaría para Leandro. La utilidad 68,000, el tiempo de Leandro 12, total tiempo 70 meses. ¿Ya? Entonces, aplicamos la fórmula para los 4 socios. Entonces, multiplicamos para el primer socio. 68,000 por 24 dividido entre 70, me sale que al primer socio le toca 23,314,29. ¿Ya? Multiplicamos para el siguiente socio, que sería Jorge. 68,000 por 20 dividido entre 70, le toca una utilidad de 19,428,57. ¿Ya? Para Liz multiplico 68,000 por 14 dividido entre 70, me sale una utilidad de 13,600. ¿Ya? Buscamos la utilidad para Leandro. ¿Cuánto corresponde? Sus 68,000 por 12 dividido entre 70, le corresponde 11,657 bolivianos. Entonces, estos 68,000 ya van 23,314,29 para Ana, ya. Para Jorge van 19,428,57, ya. Para Lee, ya, van 13,600, y para Leandro van 11,657,14. Entonces, así se reparten las utilidades o las pérdidas de una empresa, ¿ya? Entonces, cuando las personas entran en distintos tiempos, ¿ya? Entonces se grafica el tiempo, se grafica el lapso de tiempo que ellos han estado y se lleva su tiempo hasta el final de los tiempos. Entonces, por eso, como decía, 2 años, entonces fue por eso que graficamos estos 24 meses, del periodo 0 hasta el periodo 24, porque decía 2 años, ¿ya? Entonces, si me dice 3 años, graficamos 3 años, 4 años, el tiempo que esté cada persona, ¿ya? Entonces, si hay utilidades o hay pérdida para repartir, entonces así repartimos correctamente, ¿ya? Algo que no hayan comprendido en este enunciado, me pueden hacer preguntas acá. Si es que no tuvieran alguna duda, alguna pregunta, de dónde sacamos o algo por el estilo que no hayan comprendido, me pueden consultar. ¿Estamos todo bien? ¿Entendieron? ¿Captaron la idea? Ya. Entonces, ya este es el tercer caso de repartir las utilidades o las pérdidas de una empresa. Entonces, así se maneja para la repartición de pérdidas o utilidades de una empresa. Entonces, se grafica cuándo ha entrado cada persona y automáticamente se ve hasta el final qué tiempo le va a corresponder correctamente a cada una de las personas. Qué tiempo le corresponde a Anabeiba, qué tiempo le corresponde a Jorge, a Liz y a Leandro. Y automáticamente después se suman todos los tiempos, sumamos todos los tiempos para sacar total tiempo. Y entonces automáticamente comenzamos a repartir. Entonces no tocamos los capitales, porque todos han aportado el mismo capital.
Entonces, cuando todas las personas aportan el mismo capital, no me interesa su capital de las personas. No me interesa. Entonces, cuando todos aportan el mismo capital, no me interesa. Lo que me interesa directamente es saber el tiempo de esas personas. Entonces, no me interesa directamente su capital, sino más bien lo que me interesa es saber su tiempo. ¿Ya? Porfa, lo molesto, entramos todos con el último link, porfa. Se me va a cortar en menos de un minuto. Entramos nuevamente toda la reunión con el mismo link. ¿Cuántas personas estamos? Las 82 personas. Ya. Atentos acá. Entonces decíamos que esa era la tercera forma de repartirse las utilidades o las pérdidas de una empresa, y uno tiene que saber analizar en cuál de esas situaciones están, pues, ¿no? Entonces, cuando todos aportan el mismo capital, pero entran en distintos tiempos, graficamos total tiempo y verificamos cuándo ha entrado cada persona y comenzamos a aplicar la fórmula correspondiente a cada una de las personas para saber cuánto de utilidad o cuánto de pérdida le corresponde a cada socio, ¿ya? Entonces, ya sabemos el tercer caso para repartirse las utilidades o las pérdidas, ¿ya? Y nos encontramos con el cuarto caso, ¿ya? El cuarto caso que vamos a ver, ¿ya? En capitales distintos y tiempos distintos, me dice, ¿ya? El enunciado, ¿ya? Me dice lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos a ver si ustedes saben leer. Creo que en la parte de la lectura le estamos pelando todo, en los exámenes, ¿no? A ver, y le van a seguir pelando acá. Dice, Dani, Angelina y Zair se asocian. ¿Qué le está diciendo acá? Que son 3 socios. Dania, Angelina y Zair. Son 3 socios que tenemos, ¿ya? Dice, Dani, Angelina y Zair se asocian y reúnen 60,000. Le está diciendo que el total capital que ellos reunieron es un capital de 60,000, de los cuales la primera, que en este caso sería Dania, me está poniendo 20,000, ¿no? Capital de Dania, ¿cuánto es? 20,000. Capital de Dania, 20,000. ¿Y Angeline? ¿Cuánto es su capital de Angeline? 5,000. 5,000. ¿Cuánto es el capital de Angeline?
¿Cuánto es el capital de Angeline? 5.000. 5.000. ¿Ves que ustedes se aplazan? 20.500 sería. 20.500. 20.500. Ah, 25.000. 25.000. ¿Ves que ustedes se 25.000. aplazan porque ustedes no saben leer y no entienden hasta ahorita que ustedes por nada más que la lectura le pelan los exámenes? ¿Ya? 25.000 sería. Clarito, el enunciado dice que la segunda está poniendo 5.000 más que la primera, ¿no? ¿Y cuánto meditaban? 5.000 meditaban. Otros meditaron 20.500, digamos, ¿no? Entonces, si le está diciendo que la segunda está poniendo 5.000 más que la primera, si la primera me está poniendo 20.000 y 5.000 más, ¿cuántos serían? Ah, me está diciendo que esta socia está poniendo 25.000. Entonces, capital de Angeline, 25.000. Isair, ¿cuánto pone? 35.000. 35.000, Zair. ¿Cuánto pone Zair? 15.000. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 15.000. 15.000. 15.000. 15.000. 15.000. ¿Cuánto pone? 15.000. 15.000. Ya. 35.000. 15.000. 35.000. Por eso es que la mayoría le pela pues, en los exámenes. Hay distintas respuestas y ni uno tiene consenso. ¿Ya? Atentos acá. Dice que Zair, le dice el ejercicio, que Zair pone el resto. Decía el ejercicio que estos tres socios reunían 60.000. El total capital es de 60.000. No me puedo pasar de eso. Porque eso es lo que han reunido. Si ya Dania está poniendo 20.000 y Angeline está poniendo 25.000, la suma de estas dos socias hacen 45.000. La suma de los 20.000 más los 25.000 hacen 45.000. De los 45.000 para llegar a los 60.000, ¿cuánto hace falta? 15.000. 15.000. Me hace falta, pues no, de 60. 60 menos 45.000. Ah, solo me hace falta 15.000, digamos, ¿no? Entonces, el resto significa que es 15.000 lo que está poniendo Zair. Ahora, tenemos el tiempo de las personas. Me dice que el tiempo de Dania fue por 12 meses, el tiempo de Angeline por 11 meses y de Zair por 10 meses. 10 meses. ¿Ya? Atentos acá. ¿Ya? ¿El capital es el mismo? No es el mismo. No. Uno aportó 20, No es el otro mismo. 25, otro 15. ¿El tiempo de las personas es el mismo? No. Tampoco. Es Tampoco, diferente. ¿no? ¿Ya? Tampoco. Uno estuvo por 12, otro por 11 y otro por 10. ¿Ya? Entonces, ya, para resolver este ejercicio, ya, hay que repartir, ¿qué es lo que hay que repartir? Una pérdida de 12.000. La fórmula me dice P igual a pérdida, ya, pérdida por factor socio dividido entre total factor. Esa es su fórmula de este ejercicio, ¿ya? Cuando el capital es diferente y el tiempo es diferente, se halla el factor socio. ¿Ya? Cuando las personas aportan distintos capitales y entran en distintos tiempos, se halla el factor socio. ¿Ya? ¿De dónde sale el factor socio? ¿Ya? El factor socio igual, ¿ya? Es igual a la multiplicación del capital por el tiempo que ha estado. Entonces multiplicamos 20.000 por 12, ¿ya? Y obtenemos un factor de 240.000. 240.000. Multiplico el factor de Angeline, 25.000 por 11, y obtenemos un factor de 275.000. 275.000. 15.000 por 10, 150.000. ¿Ya?
Entonces, cuando los capitales son aportados en distintos tiempos, ¿ya? Y distintos capitales, se halla este factor socio. Ya la fórmula decía P igual a pérdida igual a factor socio dividido entre total factor. El total factor, ¿de dónde sale? De la suma de todos estos factores. Entonces sumo 240.000 más 275.000 más 150.000. Entonces la suma de todo esto ya es lo que me da el total factor. Entonces la suma de todo eso me da un total factor de 665.000, que sería el total factor. Entonces lo que habría que repartir, decíamos que era una pérdida de 12.000, y la fórmula me dice que era pérdida igual al factor socio dividido entre total factor. Entonces esa pérdida comenzamos a repartir para cada uno de los socios, ¿ya? Entonces multiplicamos 20.000, que sería, ampliamos la fórmula para el primer socio, ¿ya? Entonces llamamos la fórmula para el primer socio, ¿ya? Multiplicamos la pérdida, que serían los 12.000, por factor socio, que el primer factor de Dania sería 240.000, dividido entre 665.000. Entonces hemos colocado primeramente la pérdida, ¿ya? Hemos colocado el factor de Dania, que serían los 240.000, y el total factor, que serían los 665.000. Entonces, eso fue lo que aplicamos para la primera persona. ¿Ya? Dicen. Sí. Una pregunta, eso pérdida, esos 12.000, ¿de dónde lo sacó? Ya, de aquí del enunciado. Decía, si hay una pérdida de 12.000, ¿cuánto tiene que asumir la pérdida de cada socio? Entonces, esos 12.000, supongamos lo que está perdiendo la empresa. Entonces, este año no hubo utilidad, pero hay que asumir una pérdida. Entonces, de repente, por el factor pandemia, ¿no? Entonces, la empresa, en vez de estar ganando, está perdiendo. Entonces, esa pérdida, los socios tienen que asumir, cada uno de los socios. Entonces, seguimos repartiendo para la siguiente socia, que sería Angeline, 12.000 por el factor de Angeline, total factor. Luego para Zair, la pérdida, que serían 12.000 por el factor de Zair, total factor. Entonces multiplico 12.000 por 240.000 dividido entre 665.000, me sale que Dania tiene que asumir una pérdida de 4.330 dentro de la empresa. Angeline tiene que asumir una pérdida de 4.962.41. Y Zair tiene que asumir una pérdida de 2.706.77. Entonces, si se dan cuenta, ya, obviamente la que más está perdiendo es Angeline. Tiene que asumir una pérdida de 4.962.41. Entonces, ¿por qué tiene que asumir esa pérdida esa persona? Obviamente porque su capital era el más alto, ¿no? Era más alto. Entonces, obviamente eso hizo que su factor automáticamente es la que tenga que asumir mayor pérdida que los demás. Pero así se reparten las utilidades o las pérdidas correspondientes a cada una de las personas. Entonces, ya ustedes aquí aprendieron cómo se reparten las utilidades o cómo se reparten las pérdidas dentro de las empresas, ¿ya? Ahora, ¿ya? Como ustedes ya saben, ya les expliqué, ¿ya? Le voy a poner un caso para ustedes, ¿ya? Para que entre toda el aula lo resuelva el caso, ¿ya? Lo está contratando la empresa para que ustedes lo asesoren a repartirse las utilidades o las pérdidas correspondientes. Y quisiera ver a ustedes, de acuerdo a lo que ustedes me han escuchado, cómo harían ustedes para repartir este enunciado que le estoy poniendo. Lo leen, analícenlo y me dicen. Dice, después de 3 meses que A había fundado la empresa, para lo cual deposita 1.200.000, se asocia con B, quien aporta el 20% menos que A. 2 meses después se suma el socio C, quien aporta el 75% que había aportado A y B.
al cabo de 2 años liquidaron la empresa y tuvieron que afrontar una pérdida de 774,000 bolivianos. ¿Cuánto tuvo que abonarse en su deuda? Le está preguntando. ¿En cuál caso estamos? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto caso? Tercero. Tercero. ¿Ah? Tercero. El capital es el mismo, el tercero. ¿El capital es el mismo? No. No, es diferente. Por eso es el tercero. Es el cuarto caso, sería. Le está diciendo, después de 3 meses que A había fundado la empresa, para lo cual se deposita 1.200.000, se asoció con B, quien aportó el 20% menos que A, le está diciendo. Entonces ahí le está diciendo que el capital no es el mismo, porque está aportando 20% menos que A. Y luego el socio C está aportando el 75% de lo que había aportado A y B. El cuarto caso sería. El tercero. ¿Ya? ¿Tercero o cuarto caso? Cuarto. Tercero. Cuarto caso. Cuarto El caso. Tercero. Cuarto caso. El cuarto caso, porque el tiempo es diferente. El tiempo es diferente. El capital es diferente. El tiempo y el capital son diferentes. Entonces, en ejercicio hay que aplicar el caso 3 que le estoy enseñando con el caso 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no sabemos el tiempo. En el anterior ejercicio directamente estuvo por 10 meses, 12 meses y 11 meses. Directo le dio el tiempo. Pero aquí le dice, al cabo de 2 años liquidaron la sociedad, pero no le está dando exactamente el tiempo que le corresponde a cada persona, ¿no? Entonces, lo que primero hacemos, ¿ya? Es graficar el tiempo correctamente, ¿ya? Entonces, como me dice 2 años, lo grafico esos años en meses, ¿ya? Y ustedes me van a ayudar. Lo vamos a hacer este ejercicio con ustedes. No hay máquina, no hay nada directo, lo vamos a hacer con ustedes. Entonces, me dice, comenzamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Dice, después de 3 meses que A había fundado la empresa, entonces, ¿quién está fundando la empresa? La empresa la está fundando A. ¿Ya? A la funda la empresa. Entonces, su tiempo de A, del periodo 0 hasta el final, ¿qué tiempo le pertenecería a A? 24 meses. 4 meses. 24. Entonces, verificamos, colocamos los socios. Tenemos al socio A, ¿ya? Tenemos el tiempo. Primero vamos a poner capital y luego le vamos a poner su tiempo, ¿ya? Entonces, A me dice que su capital, dice, después de 3 meses que A había fundado la empresa, para lo cual deposita 1.200.000, entonces 1.200.000, ¿ya? Su capital de A. Entonces, su tiempo de A también es 24 meses. El tiempo es 24 meses. Dice, después de 3 meses que A había fundado la empresa, para lo cual deposita 1.200.000, se asoció con B. Entonces, después de 3 meses que A, entonces A fue la primera persona, a los 3 meses entra C, ¿ya? Perdón, a los 3 meses entra B, a los 3 meses entra B, ¿ya? Entonces, el tiempo de B, del periodo 3 hasta el periodo final, ¿qué tiempo le correspondería a esta persona? 21. ¿Ya? Hacemos una resta, ¿no? 24 menos 3, el tiempo para B 21. es 21 meses. ¿Ya? 21 meses. Entonces, colocamos el tiempo, colocamos el dato, socio B, su tiempo sería 21 meses. Pero me dice, ¿ya? Después de 3 meses que A había fundado la empresa, para lo cual deposita 1.200.000, se asocia con B, quien aporta el 20% menos que A. 20% menos que A. Entonces, si de un 100% está aportando el 20% menos que A, entonces significa que él está aportando ¿cuánto? Él está aportando el 80%. Entonces, a los 1.200.000, que es el aporte de A, ¿ya? Esto significa que es su 100%, a eso le saco el 80%, a los 1.200.000. Entonces, en la calculadora colocamos
1.200.000, ¿no? Por el 80 dividido entre 100, ¿no? Entonces, o directamente coloco en la calculadora una forma de sacar porcentaje directamente. Coloco 1.200.000 por 80. Y en la parte igual de la calculadora está el dibujito de porcentaje. Entonces, Shift y la tecla igual. Y de por sí le saca porcentajes rápidamente la calculadora, sin necesidad de hacer este planteamiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sale? 960.000. 960.000. Entonces, C le está diciendo que le está aportando, B, perdón, le está diciendo que le está aportando 960.000. ¿Ya? Y luego dice, ¿ya? 20% menos que A. Lo dejamos ahí, ¿no? Aquí paramos de leerlo y estábamos aquí. ¿Ya? Y luego dice, ¿ya? Luego dice, 2 meses después, se suma el socio C. Entonces, una vez que estaba A, acuérdense, aquí estaba B, ya en el 3 meses estaba B, ¿ya? Estábamos B. Entonces me dice que 2 meses más tarde se suma C. Entonces, 1 y 2. Entonces, C me va a entrar en el periodo 5. En el periodo 5. Entonces, el tiempo de C del periodo 5 hasta el final, ¿qué tiempo le puede corresponder? Hacemos una resta. 19. 5, 19 meses. El tiempo para C, 19 meses. 19 meses. ¿Ya? Ahora, ¿ya? El capital, ¿cuánto sería lo que aporta? Dice el ejercicio, quien aporta el 75% de lo que había aportado A y B. ¿Qué hago para hallar ese capital? ¿Se suman ambas cantidades que han puesto A y B? Claro, sumamos, ¿no? El aporte de A, que es 1.200.000, más 960.000 que están aportando, sumo eso, ¿no? ¿Y cuánto me da la suma de eso? 2.160.000. 2.160.000. Entonces, de estos 2 millones que habían aportado A y B, dice que él solo aporta el 75%. Entonces, este es mi 100% y lo que busco es el 75% de esa cifra. Entonces, pongo en la calculadora 2.160.000 por una forma de sacar directamente es con la calculadora. 2.160.000 por el 0.70, un 0 por delante. Cuando le pidan sacar porcentaje directamente, si es el 15, 20, 30, se pone un 0 por delante y esa es la cifra. Directo se saca así porcentaje. Y ustedes craneaban para el tema 2 en matemática, ¿no? Y así se saca directamente. Entonces, si me pide sacar el 70%, coloco 2.160.000 por el 0.70. Y eso es el 70%. No es 0.75. El 75%, dice. Perdón, sería 0.75 porque está hablando del 75%. Sería el 0.75, perdón. 0.75. ¿Cuánto sería? 540.000. No, no creo. 16.200. 1.620.000. 1.620.000. 1.620.000. Esa cifra todavía se acerca. 1.620.000. ¿Ya? 1.620.000. ¿Ya? 1.620.000. Entonces, ya saben cómo sacar porcentaje directamente. Entonces, hay 2 métodos de sacar porcentaje en la calculadora, ¿ya? Uno sería colocar la cifra, ¿ya? Supongamos que le vamos a sacar a los 10.000, ¿ya? A estos 10.000 le voy a sacar el 13%, ¿ya? Una forma es colocar 10.000 por el 13 en la tecla igual o en la tecla paréntesis está el dibujito de porcentaje en algunas calculadoras. Se aprieta Shift, ¿ya? Y se aprieta esa tecla donde esté en la calculadora.
y directo le va a salir 1.300, ¿no? Entonces, esa es una alternativa de sacar porcentaje directamente. Esa es una alternativa, ¿ya? Otra alternativa para que de repente en contabilidad le piden sacar porcentaje directamente, colocan 10.000 por 0.13. Si colocan 10.000 por un 0 siempre, un 0 por delante del número. Y le va a salir nuevamente 1.300. Entonces así se saca porcentaje directamente. O aprieto la alternativa Shift y la tecla igual o la tecla paréntesis, o un 0 por delante. ¿Por qué el 0? ¿Se acuerdan en financiera que eliminamos la tasa de interés dividiéndola entre 100 utilizando la fórmula matemática? Entonces eso es sacar porcentaje directamente, ¿ya? Si le piden sacar el 87% por 0.87. Si le piden sacar el 13% por 0.13, ¿ya? Entonces, continuamos con este ejercicio, ¿ya? Como el capital es diferente, el tiempo es diferente, ¿qué se hallaba? Acuérdense, cuando el capital y el tiempo es diferente, se halla el factor socio, ¿no? Entonces, multiplicamos el capital por el tiempo de las personas. 1.200.000 por 24, ¿cuánto le dan la calculadora? 1.200.000 por 24. Diana. 28.800.000. 28.800.000. Ya. 960.000 por 21. 20.160.000. 20.160.000. Ya. 120 millones, perdón, 1.620.000 por 19. 30.780. No, 30.780.000. 780.000. 30.780.000. Ahora, lo que hacemos para hallar el total factor, sumaríamos todos los factores. ¿Cuánto da la suma de todos esos factores? Acuérdense que la fórmula P igual a pérdida por factor socio dividido entre total factor. $79.740.000. 79.740.000. Ahora, como la pregunta le dice cuánto tuvo que abonar C para saldar la deuda, entonces solo la fórmula hago para C. Ya no hago ni para A ni para B, solo me está diciendo para C. Entonces buscamos la pérdida. Acuérdense que la pérdida era de 774.000. Esa era la pérdida. Entonces coloco la pérdida, 774.000, ¿ya? 774.000 por factor socio, ¿ya? Factor del tercer socio, que es el C, sería 30 millones, ¿ya? 780.000, ¿ya? Directamente dividido entre 79.740.000. ¿Ya? ¿Y cuánto sale? $298. ¿Cuánto? 298.777,49. 298.767 con 49. Con 49, ¿ya? Entonces, el socio C tiene que abonar, ¿ya? 298.767.49. De los 774.000 que ha perdido la empresa, eso es lo que tiene que abonar el socio C, 298.767.49. Entonces, las utilidades o las pérdidas de una empresa así se reparten correctamente, ¿ya? Entonces, uno tiene que ver
en cuál de los casos están, si estoy en el primero, si estoy en el segundo, puede ser que se me compliquen así, digamos, ¿no? Que el uno aporta 75% menos a 20% y tenemos que saber razonar correctamente, ¿ya? Imagínense que este tema se vaya en financiera de examen, es para que se me aplacen los pobres, ¿no? Entonces, si ahí nomás lo tengo a los pobres suspirando con ciertos parciales ahí, ¿ya? Entonces, así se reparten las utilidades o las pérdidas de una empresa. Entonces, uno tiene que saber en cuál de los casos están para poder repartirse correctamente. Todas las diapositivas se las voy a pasar ahorita al grupo, ¿ya? Ustedes pueden entrar al portal y automáticamente de ahí imprimirlo su certificado. Obviamente le voy a pasar yo el video, ¿ya? Le voy a pasar 2 audios, cómo automáticamente hago para imprimirlo el certificadito, ¿ya? Entonces traten de leerlo el enunciado, cómo se hace correctamente para no tener problemas, ¿ya? Entonces le estoy pasando yo las diapositivas, ¿ya? Para que ustedes vean cómo se reparten las utilidades o las pérdidas de una empresa, los 4 casos que hicimos, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan cómo se reparte en la actualidad. Ya, entonces el próximo seminario para las personas que están inscritas en el tercero, ya dejamos de un lado los números y nos vamos a la parte teórica. Entonces, el tercer seminario sobre los sistemas de percepción es cómo ustedes perciben la información del mundo que nos rodea. Hay 3 tipos de personas, la persona visual, auditiva y sensorial, y se hace un test para determinar qué tipo de personas son ustedes. Ya, entonces, ahí automáticamente ya nos olvidamos y ese es el día martes, no se olviden, a la misma hora que es a las 10 de la noche. ¿Ya? Así que, si es que tienen alguna pregunta, pueden hacerla, ¿ya? Si es que tienen alguna pregunta, duda o algo por el estilo, pueden desarrollarla y pueden ir haciéndola, la que ustedes quieran, puedan preguntar. Licenciado, una consultita. Una consulta, licenciado. Claro. La siguiente, licenciado, es que, a ver, si no tenemos en una empresa, por decir, no hay en efectivo para la repartición o para sacar a cuánto nos toca, por decir, ¿cómo podríamos repartirnos si hay un bien, qué sé yo, un bien, ¿no? Que iguale ganancia o algo así, digamos? Ya. Supongamos que la empresa ya automáticamente haga algún trabajo para la otra empresa y la otra empresa que le debe la plata no tenga efectivo, pero de repente tiene un bien para pagar, tiene una casa para devolver, digamos, no, quiero pagarle con una casa y no en efectivo. Y entonces ya, perfecto, la agarra la empresa a la casa, ya, y obviamente esa es mi utilidad, digamos, ¿no? La casa, digamos, ¿no? Ha sido mi ganancia y todo lo demás. Entonces, entran en convenio los socios, de repente no la quieren vender la casa y queda como patrimonio para la empresa, digamos, ¿no? Como un activo, digamos, ¿no? Para que sea una segunda sucursal o algo. De repente uno de los socios está necesitando plata y se opone y dice, bueno, no, repartamos las utilidades. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El mejor postor, obviamente, se vende la casa y se reparte esa plata, digamos, ese efectivo, de la manera que yo le he enseñado a ustedes. ¿Ya? Entonces, pero eso tiene que entregar en concordancia con los socios, digamos, ¿no? Si están de acuerdo o no, de repente, por ejemplo, me han pagado ahorita, pero ahorita ustedes saben que las casas todas se están cayendo los precios, digamos, ¿no? Entonces no hay muchas personas que compren, entonces ahorita medio que para el socio no es compatible venderla, digamos. Entonces podrían agarrar los otros 2 socios y comprarle su parte, digamos. A vos estás necesitando dinero, hacemos evaluar la casa y mira, el valor de la casa ahorita es de tanto. Entonces, lo que a vos te corresponde, hacen ustedes el cálculo de ese valor que ustedes tienen y entre los 2 socios pueden devolverle el aporte de eso. Gracias. 3 años la desean vender, puede ser que duplique su valor, ya eso es para ustedes. Ya el otro socio recibió su parte y su problema. ¿Ya? Entonces, así puede uno verificar y repartirse. Y muchas de las personas así hacen, a veces cuando es terreno, entonces buscan liquidar la otra parte de la otra persona porque de repente necesita la plata y uno esperar hasta que un poquito mejore la situación y vender la mascarita, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? ¿Todos? No hay. ¿Ya? Voy a sacar una foto de constancia de asistencia. ¿Ya? Porfa.
Espero que tengan su nombre correcto, ¿ya? Si es que están escuchando en un mismo teléfono o algo por el estilo, o están las dos personas en un mismo teléfono, o sea, están las dos para que yo verifique que están las dos personas o algo por el estilo, ¿ya? Es para ver si es que están todos y subirle la puntuación del seminario a 10, digamos. Entonces voy a ver eso. ¿Ya? A 15, dijo licenciado. 10 puntos. Dependiendo si están con cara de... Si todos salen con cara de cumpleaños en la foto, ya puede ser. ¿Ya? Son 24 por los 3. Todo es posible. Tontingo va a estar sonriendo, mostrando su mejor pose ahorita, su mejor sonrisa, pexoden ahí. Te estoy diciendo que sonrían, no sea que se acomoden el pelo, pues si están despeinados, ya sé, digamos, ¿no? Entonces... Todos digan noche, pues, financiera. ya de noche, dice. Ya de noche. De las 7, ¿quién no le llama? Ya. Listo. Ya. Por si acaso, la puntuación del seminario de hoy día le va a subir a 10 puntos, ¿ya? Contabilizan 10 puntos para Bien, dice. Bien, dice. de hoy, por si acaso. Y de anoche. En la noche sigue con 8. Anoche no me hicieron acuerdo porque se me suba, No, pues el martes te vamos a tasar, que sea algo por lo menos. Ahora el otro va subiendo. Ya pues dicen a 10 de Más la noche tarde, igual. tiene que valer más. Bien, visto. O sea que estamos hablando de 26 puntos, ¿no, ingeniero? Claro, pues suman ustedes 8 más 10 y puede ser que 8 más 8, 16 más 10, 26. El último, que valga como un examen. Estamos hablando hasta ahorita de 8 más 10, 18, digamos, ¿no? El otro no sabemos si de repente también lo subo a 10. Redondeémoslo a El otro 30. seminario A ver, gente, dice. Ya que nos El otro ya enseñaron a de 15 que ya. redondear, entonces. Donde detrás del 8 hay un 9. Puede ser, digamos, puede ser que el del martes lo haga subir a 10, digamos. O puede ser que el del día de ayer no va a valer 10 también, puede ser, todo puede ser en esta vida. Y un chupachito. Hagan de cuenta que somos los socios. Listo. Bueno, jóvenes, se cuidan todos, que tengan una bonita Semana Santa. Así que todos estar encaminados con Dios y que a confesarse, que nos perdone todos los pecados que a veces cometemos, pues, ¿no? Y que pasemos la materia. Tienen que estar bien arrepentiditos, pues, ¿no? Y No, vamos a rogar que no. Si todos van de cotoca, Mejor el examen, licenciado. Aprobar la materia. Usted nos ha dejado tiempo, nos ha dejado tarea para viernes, sábado y domingo. No, ustedes agarren la mañana es jueves, no hay conexión. Ustedes dedíquense a su tarea mañana. Pero hay examen mañana. Mañana tenemos examen. Mañana hay examen. ¿Verdad que con algunos tenemos examen el sábado? Pues no, lo de los sábados. Sí, tenemos. ¿Verdad que mañana tenemos examen, no? Bueno, ya. ¿Se cuidan todos? Ya. Bueno, que pasen buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta mañana, dice. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta luego.